hablaremos hoy de el hijo de Iván el Terrible. Vamos a hablar del argumento de una ópera. Bien. Pero que tiene sus raíces históricas. Ubiquémonos en Rusia a fines del siglo XVI. El zar era Iván el Terrible y tenía un consejero favorito que se llamaba Boris Godunov. Provenía este consejero de una familia muy humilde. Después de 10 años en la guardia, Godunov pasó a servir en la mesa de Iván. En 1580, el zar le dio el título de boyardo, es decir, de noble, y para probar su amistad, casó a su segundo hijo, Fiódor, con la hermana de Godunov. El hijo de Iván el Terrible, Fiódor, segundón, con la hermana de Godunov. Le hizo ese homenaje. Bien. Un día se produjo en la corte una pelea entre Iván y su primogénito, que también se llamaba Iván. El zar golpeó al heredero con la punta de hierro de su bastón y lo mató, lo liquidó. Entonces el sucesor pasaba a ser su segundo hijo, Fiódor, el cuñado de Boris Godunov. Marzo de 1584 muere Iván el Terrible. Murió mientras jugaba al ajedrez justamente con su consejero. Se consagró a Fiódor el nuevo zar. Era un muchacho tímido que a cada momento solicitaba los consejos de Godunov. De este modo, quien verdaderamente detentaba el poder era Boris Godunov. El válido. La pareja imperial, Fiódor y la hermana de Godunov, tuvo un hijo, pero fue una niña y murió muy joven. Hay que decir que Fiódor no era el único hijo de Iván el Terrible. Estaba también el pequeño Dmitri, que solo tenía 2 años cuando murió su papá, y a la muerte del zar, Fiódor, por consejo de Godunov, relegó a la zarina viuda, a María, que era la 7ª esposa de Iván. La relegó a Uglich, un pueblo cercano a Moscú. Y María, la mujer de Iván el Terrible, se llevó al pequeño Dmitri a esa especie de destierro. Listo, chao. Entonces, aquel tercer hijo de Iván el Terrible, Dmitri, que era una amenaza en cierto modo para Fiódor o para el propio Godunov, que era el que detentaba el poder, quedó medio allá. Dmitri, este chiquilín, se educó en un ambiente triste. Toda la familia de su madre, de María, los Nagoy eran, se la pasaban lamentándose. ¡Oy, oy, oy, oy! Cuando Iván el Terrible se casó con María, aquella familia había recibido muchas riquezas. Con el advenimiento de Fiódor y la regencia prácticamente de Boris Godunov, había terminado esa era gloriosa. Y los Nagoy, desde luego, odiaban a Godunov y querían verlo muerto. Sí, señor. Por su parte, Godunov cada tanto enviaba espías para ver cómo andaba el pequeño Dmitri. Porque si Fiódor moría sin descendencia, le tocaba a Dmitri. Dmitri reinaría y probablemente Godunov caería en desgracia. Allá por 1590 apareció en Uglich, el lugar donde estaba María con el pequeño Dmitri, un enviado de Godunov. Se llamaba Vitiagovsky. ¿Qué hace Vitiagovsky? Oficialmente estaba encargado de controlar los gastos de la zarina viuda y de su familia, pero en verdad era uno que venía para espiar, para ver qué estaban haciendo. Mayo de 1591, el pequeño Dmitri estaba jugando en el patio de su residencia con unos amiguitos. La nodriza Irina Tuchkova vigilaba al príncipe. De pronto empezaron unos gritos. ¡Ay, ay! La ex zarina María, la mamá de Dmitri, fue a ver qué pasaba y encontró a su hijo cubierto de sangre al pie de una escalinata con un corte en la garganta. Se armó un tumulto fenomenal. Los Nagoy acusaron inmediatamente al enviado de Godunov, al Vitiagovsky.
y Vitiagovsky se escondió donde pudo, pero al rato lo descubrieron y lo lincharon. Y bueno. El pueblo de Uglich linchó al Vitiagovsky. Unos días más tarde, Godunov envió a Uglich una comisión para que investigara el asunto. Interrogó a todos los testigos, qué sé yo. La nodriza Tuchkova dijo que Dmitri estaba jugando con unos compañeretes a la svaika, un juego que consistía en lanzar un cuchillo contra una tabla, etc. En un momento a Dmitri le agarró un ataque de epilepsia y se hirió mortalmente con su cuchillo. Y los compañeros de juego dijeron lo mismo. El historiador ruso Platonov, lo dice ahora, no estaba ahí. Sí, claro. Dice que eso fue lo que sucedió y que Vitiagovsky no estaba presente allí. Todos los testigos hablaron del gran mal de la epilepsia como el detonante de un accidente. María, la mamá del pequeño Dmitri, se reconoció culpable de haber sublevado a la multitud para que linchara a Vitiagovsky y pidió perdón por esa muerte. Un consejo de obispos decidió que la muerte del pequeño Dmitri había sido dictada por la voluntad divina y se reconoció a todos los habitantes de Uglich como culpables de haber derramado sangre de inocentes. ¿Qué inocente? De Vitiagovsky. Lo lincharon, claro. Lo linchó el pueblo. El zar, Fiodor, y su consejero, Boris Godunov, dieron las sanciones. Se encerró a María en un convento, la familia Nagoy fue proscripta, encarcelada, y se deportó a Siberia a la mayoría de los habitantes de Uglich. Tomá. Turismo estacional, sí. En 1598 el zar Fiodor murió de melancolía. Y el trono de Rusia quedó vacante. Irene, la hermana de Godunov, la viuda de Fiodor, declaró que no podía reinar sola. Entonces la nobleza y el alto clero suplicaron a Boris Godunov que se ciñera la corona. Godunov aceptó. Lo consagraron emperador. Al poco tiempo, Godunov recibió una noticia sorprendente, pero vamos... Se lo voy a contar dentro de un segundo. Ahí está, sí. Pasemos a Lituania. Allí, por esos tiempos, vivía el príncipe polaco Adam Wisniewski. Tenía varios criados, Adam Wisniewski. Un día, mientras se bañaba, retó a uno porque no le llevaba a tiempo el agua caliente. Y el criado le respondió lo siguiente: si supieras quién te sirve, me tratarías de otro modo. Y siguió diciendo: soy el zarevich Dmitri, hijo de Iván el Terrible. Lo cierto es que el príncipe Adam no castigó al muchacho y se lo llevó al gabinete para hacerle algunas preguntas. El criado hablaba muy bien, le mostró dos verrugas que tenía, una en la frente y la otra debajo del ojo derecho. Le hizo observar que uno de sus brazos era más corto que el otro y afirmó que esas señales eran bien conocidas por sus familiares. Para terminar, el supuesto Dmitri exhibió una cruz de oro imperial con piedras preciosas engastadas. Si en verdad era el zarevich, el último hijo sobreviviente de Iván el Terrible, a él le correspondía el trono. Recuérdese que lo ocupaba Godunov tras la muerte de Fiodor, el segundo hijo de Iván. El príncipe polaco escuchó, por parte de Dmitri, la historia verdadera del supuesto crimen de Uglich. Boris Godunov había encargado a cierto médico, un tal Simón, de matar al zarevich. Llegado a Uglich, este tal Simón, conmovido por la corta edad del príncipe, no se animó a cometer el crimen. El día señalado, Simón se apoderó del hijo de un siervo, en este caso parece que no lo conmovió la corta edad de un pobre. No es lo mismo. Claro, y lo degolló en su apartamento. Dmitri, oculto detrás de una estufa, vio todo. Después Simón llevó al supuesto zarevich, al cadáver, ¿no?, al patio, llamó a gritos a la guardia
con el rostro cubierto de sangre, vestido con la misma ropa de Dimitri, era factible el engaño. Y Simón se llamó a Dimitri y lo hizo conducir a Ucrania. Después de muchas tribulaciones, llegó a Lituania y a lo del príncipe Adam, bla, 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 y ahí llegamos. Según los historiadores más sensatos, fueron intereses políticos los que facilitaron el despliegue de semejante impostura. Los nobles polacos que odiaban a Rusia dijeron, bueno, no estaría mal que este Dimitri reaparecido venga a recuperar el trono. Además, este Dimitri se confesaba católico romano, se alejaba de las doctrinas del cristianismo ruso, las doctrinas ortodoxas. El rey de Polonia, Segismundo, había rehusado tomar partido, pero desde el papado le sugirieron apoyar a este zarevich. Y por si fuera poco, Dimitri hizo llegar al rey Segismundo de Polonia una carta en la que le prometía a Polonia, si llegaba al trono, la ciudad de Smolensk. Smolensk, nada menos. Muy bien. Entonces el rey de Polonia también reconoció al supuesto Dimitri, que pronto tuvo una corte y un ejército. Y además lo casaron con una princesa polaca llamada Marina, que era hermosa. Bueno. Cuando Boris Godunov se enteró del asunto, bueno, imagínense, se desesperó, pidió la extradición del impostor, pero se la negaron. Bajo la bandera del verdadero zar, del supuesto verdadero zar, se juntaron aventureros de varios orígenes, hidalgos polacos, nobles rusos dispuestos a combatir por lo que ellos llamaban la legitimidad, cosacos de la estepa, para quienes toda guerra significaba pillaje, y esas fuerzas avanzaron, derrotaron a los soldados del imperio y llegaron hasta Moscú. Godunov, por su parte, interrogaba a videntes, astrólogos, para que le dijeran si esto podía ser cierto, si el verdadero Dimitri podía estar vivo. Y le respondieron que evidentemente sí. En 1605, Godunov, aterrado, murió de un ataque al corazón. Un hijo de Godunov quiso adueñarse del trono, pero no pudo. Llegaron antes los hombres de Dimitri y lo impidieron. Un noble llamado Shubisky contó a la población la supuesta verdad. Dijo que el zar Boris había enviado unos asesinos para matar a Dimitri cuando era chico, que el príncipe se había salvado, que se había enterrado en su lugar al hijo de un siervo, todo el asunto. Entonces la gente se indignó, tomó el palacio imperial, mató a todos los familiares de Godunov, y Dimitri, este muchacho, fue coronado. Sucedieron cosas curiosas. El nuevo zar se hizo reconocer por su madre, aquella María que había sido encerrada en un convento, y María certificó que sí, que se trataba de su hijo, Mariana Goy. Bien. El gobierno de Dimitri empezó a gobernar el tipo. Claro. No duró mucho. Sucedió que Moscú se pobló de lituanos y de polacos. Capellanes católicos romanos celebraban misa en el Kremlin. También se ofrecieron bailongos a la moda francesa. Marina, la mujer de Dimitri, aquella princesa con lo que tan hermosa como la polaca, ¿no? No cubría sus cabellos con un velo y además reía en público. Imagínense. Todo eso indignó a los rusos más conservadores. Los boyardos, es decir, los nobles, dejaron de apoyar al nuevo zar y se armó una revuelta. No es la conspiración de los boyardos canónica, la que dice, la que se conoce así históricamente. Esa fue una conspiración anterior contra Iván, que no prosperó. Pero fue otra conspiración de los boyardos, ¿no? La noche del 17 de mayo de 1606, un ejército de conspiradores entró al palacio para matar a Dimitri. El zar, Dimitri, ¿no?, que ya era zar, aterrado saltó por una ventana y se rompió una gamba. Y no pudo escapar. Rodeado por una multitud que le gritaba bufón polaco, murió por un disparo de arcabuz en el pecho. El cadáver fue despedazado. Algunos despojos terminaron en una fosa común. Otras partes
del cuerpo fueron mezcladas con pólvora y disparadas en dirección a Polonia. Muy bien, para esparcirse, se acostumbraba a eso, en serio, sí, sí. Polonia en realidad queda para allá. Sí. 10 grados más, sí. Ahí está, ahí sí, ahí va. Más o menos. Varsovia, ¿no? Varsovia, claro, entonces Lodz. Finalmente, nunca se supo bien quién era, en realidad, este nuevo Dimitri. Casi todos los historiadores certifican la muerte por accidente del Dimitri verdadero allá en Uglitch. Se ha dicho que el falso Dimitri era un joven que formaba parte de la servidumbre del príncipe Cherkassky. Su verdadero nombre era Yuri. Vivió en monasterio, fue copista y allí se enteró de la historia del hijo de Iván y ahí empezó a hacer toda esta impostura. Jamás en la historia un impostor sostuvo tan bien su papel. Por ejemplo, se han conocido 43 personajes que juraron ser Luis XVII, Claro. incluso uno que vivió en Buenos Aires, pero ninguno logró nada importante. En 1607, ya termina la historia, apareció otro falso Dimitri. Se parecía poco al precedente. Era mayor, sus maneras eran brutales, le faltaba una verruga. A pesar de todo, el pueblo lo siguió. Ucranianos y polacos acudieron a enrolarse en su ejército. Pero lo más interesante es lo siguiente, por eso cuento esto. Mientras el pueblo mataba a su esposo, Marina, la mujer del primer falso Dimitri, logró escapar. Y posteriormente se unió al bando del tercer Dimitri y lo reconoció como su marido. Esas son mujeres. Vivieron juntos 10 años, aunque era una corte poco digna que se dedicaba solo al pillaje. Poco a poco sus partidarios se cansaron y los últimos de ellos lo asesinaron cerca de la ciudad de Kaluga. Mientras tanto, digamos que se había elegido un nuevo zar perteneciente a una familia noble, pero que jamás había reinado. Y esa familia era la familia Romanov. Qué bien, Romanov, que también... Boris Godunov es una ópera de Modesto Mussorgsky y hay también una película que se llama Boris Godunov, relativamente reciente, creo que francesa, no me acuerdo. Sí, seguramente. Y después está sobre Iván el Terrible, la famosa Iván el Terrible, y después la conspiración de los boyardos de Eisenstein. Que esas sí valen la pena, Iván IV. Algún día hablaremos de eso, pero por ahí tiene su gracia eso. Usted sabe que Eisenstein vivió y dirigió durante el estalinismo. Empezó antes y llegó. Y allá por los años 40 hizo esta película de Iván el Terrible, que tiene dos partes. La segunda parte a Stalin me empezó a no gustar, porque le parecía que demasiado. era Se parecía él. demasiado. Y entonces no la pudieron estrenar hasta 1958. Pero hay otra cosa interesante. Es una película en blanco y negro, pero tiene algunas partes, creo que sobre el final, que son en color. ¿Por qué? Porque Einstein había conseguido rollos alfa de color que no había en Rusia. Sí. Y habían, durante la guerra parece que habían confiscado estos rollos en Alemania y le dieron esos rollos a Einstein y filmó las únicas cosas que él pudo filmar en color. Que fueron ellas. Igual, un color medio raro porque tiene algunos colores y otros no. Sí, con esas fotos medio desvaídas. Sí. Convengamos que trabajando en blanco y negro, nuestro amigo Sergio Eisenstein ha logrado cosas que nunca más se volvieron a reproducir. Los primeros planos, Odessa. ¿Quién no recuerda las escalinatas de Odessa? Yo, por ejemplo. Pero estaba pensando en algunas cosas, Alejandro, y es este asunto de la identidad. Una cosa que ha matado buena parte de las intrigas políticas, o casi todas, es la fotografía. La fotografía, aquellas cosas que dan cuenta de la identidad de una persona por el parecido de una reproducción mecánica de su imagen. Claro, en realidad
es la posibilidad tecnológica de que una sustitución sea muy difícil. Muy difícil, o cuando menos que corra por otros caminos, que pueden pasar desde el maquillaje a la cirugía, a simplemente la conspiración burda, es decir, sí, es este, repetirlo, salir en un diario una y otra vez, y con 5 tapas creemos que es el mismo presidente. Pero, digo, a ver, pensaba que el recurso este de la suplantación, hemos hablado hace poco, el mismo Zeus no hacía otra cosa que esta, hacerse pasar por otro. Claro. Lo que pasa es que era justamente parcial, era fugaz, porque a Zeus le interesaban las cosas pasajeras. Yo soy el rey de los dioses, ¿para qué voy a perder más tiempo haciéndome pasar por un ganso que tiene una esposa linda? Están los oportunistas también, que sin pretender ocupar el lugar del verdadero señor, lo que hacen es estar al lado de la viuda lo suficiente como para que ella confunda la compañía con el amor. Pasa todo el tiempo, dígamelo a mí. Está Enrique VIII, que es el sucesor de Enrique VII, que llegan a ocupar un lugar de nobleza solamente porque los nobles verdaderos se mataban entre sí. También es una manera de suplantación. Y para colmo, un hijo de Enrique VIII, Eduardo VI, que muere muy joven, es utilizado al menos por un gringo, por Mark Twain, para ser príncipe y mendigo. Basta un parecido físico para que un tipo pueda ser venerado igual. Estaba pensando en Enrique IV de Navarra, que también llega hasta ahí y dice, bueno, un bautismo, París bien vale una mesa, y qué sé yo. Está nuestro amigo Edipo, que sufre la misma suerte de Dimitri. Se lo lleva al bosque y con un pie hinchado zafa al riesgo y al, digamos... Y están las innumerables historias de niños que en vez de ser matados son salvados por pastores y criados por ellos, y que luego... regresan para reclamar sus derechos. Y el canónico, quiero rescatar para terminar con esto un ejemplo canónico que hizo las alegrías de nuestras juventudes en algún momento, que es una obra de Anthony Hope, un novelista británico que escribió El prisionero de Senda. Allí hay un señor, Rudolf Rassendyll, que vive en Gran Bretaña y es idéntico al rey de Ruritania. Claro. Y no solo es idéntico al rey de Ruritania, sino que es mejor persona, es mejor tipo. Se casa con Flavia, que desde mis 8 años es el nombre que debe tener una princesa para que uno se la levante sin ser noble, y entonces hace mucho más feliz la vida de la gente. Y creo que ahí hay alguna posibilidad de retorno, si es que la hay, en los fracasos de la política, de la historia y también del amor. Digo, llegar de pronto, después de una partida, frente al pueblo, frente a la persona amada, frente al acreedor, digo, el caso da lo mismo, y demostrar, comportarse de un modo que haya dos posibilidades. O bien que uno haya cambiado, y la gente no cree que las personas puedan cambiar, pero sí pueden, o bien que acepten la mentira en nombre del beneficio que eso implica, aunque cada noche, al mirar lo que tiene durmiendo al lado, la dama se pregunte, ¿será él? Muy lindo. Yo recuerdo, pero... una obra de Alejandro Casona que me parece que es la mejor idea de sustitución. Le hacen creer a una anciana que su hijo, que se ha ido muy joven, que ha emigrado muy joven, regresa de Europa o no sé dónde, y en realidad el tipo es un impostor. Claro. Los árboles mueren de pie, creo que. Los árboles mueren de pie, claro. Sí. Entonces todos tratan de demostrarle a la anciana que ese hombre no es el hijo que ella esperaba, que es otro. El impostor no es ni bueno ni malo, pero la hace feliz a la anciana. En la obra en realidad se sabe al final que la anciana siempre supo que no era, pero que no le importaba. Como nos pasa a muchos que buscando el amor aceptamos imposturas. Sabemos que algunas personas no son lo que dicen ser, pero igual las aceptamos porque eso es lo que hay en este mundo. Y más aún, Alejandro, uno mismo a veces genera una impostura y tampoco uno es el que dice ser, pero a veces se vuelve mejor. Sí. Vamos entonces a escuchar, hablando de será él, esa pregunta que todas las novias se hacen cuando ven venir a lo lejos un caminar familiar. Sí. A veces con esperanza y a veces con angustia. Vamos a escuchar una milonguita que canta Alberto Merlo y que se llama precisamente ¿será él? Lo voy a decir bien, ¿será él? Adelante. Adelante. Las ambiciones de Carolina Mirá.
Vamos a ubicarnos en Francia. Napoleón era el emperador. En el año 1806, Napoleón otorgó el reino de Holanda a su hermano Luis. Carolina, también hermana del emperador, tuvo un violento ataque de celos que la enfermó y la obligó a guardar cama. Para calmarla, Napoleón cedió a Carolina, que estaba casada con uno de sus generales, ¿no? Joaquín Murat. Concedió, a Carolina los grandes ducados de Berg y Cleves. Pero Carolina se indignó todavía más. Ella quería ser reina, recibir los homenajes de algún pueblo, elegir a sus amantes con órdenes y utilizar en su provecho el tesoro del Estado que le tocara en suerte. A principios de 1807, una noticia falsa le dio a Carolina una idea. Corrió el rumor de que Napoleón había sido herido en batalla, y Carolina se preguntó de qué modo ella podía suceder a Napoleón si finalmente resultaba muerto en el frente. Ella sabía que José, que Luis, José el otro hermano, ¿no? Pepe Botesa. José, Luis y los herederos ya estaban designados por Napoleón, ¿no? Ya tenían sus reinos, etc. Pero debía existir un modo de apoderarse de la corona sin seguir la línea legal que había establecido Napoleón. Dice el cronista que Carolina leyó algunos libros de historia y llegó a la siguiente conclusión. El único modo de hacerse de un imperio sin respetar la sucesión era dando un golpe de Estado. Entonces lo planeó. Para triunfar necesitaba asegurarse la colaboración de Junot, que era por entonces gobernador de París y un estrecho colaborador de Napoleón desde hacía muchos años, ¿no? Carolina, segura de su atractivo, invitó a Junot a su palacio. ¿Cuál era la idea? Bueno, seducir a Junot y en el caso de muerte de Napoleón, en el frente, tener nada menos que al jefe de la guarnición de París de su lado, hacíamos algún bochinche y nos quedábamos con la sucesión. Dice la crónica. Lo invitó a Junot, la mina, ¿no? Sí. Lo impresionó, dice, con un escote que parecía un escaparate. Su busto estaba expuesto como sobre un plato. Hizo enrojecer a Junot con unas miradas inmodestas, que son las que más me gustan. Y lo arrastró finalmente hasta un lecho. Junot, que estaba lejos de sospechar el plan de Carolina, se puso muy contento. Ella le decía todo el tiempo que era un amante maravilloso y que volviera a verla cuando lo deseara. Junot se fue y regresó a las 2 horas. Pero sucede que otra mujer había tenido la misma idea que Carolina. Y esa mujer era nada menos que la esposa del emperador, Josefina. Ella no andaba bien con Napoleón y sospechaba que podía ser repudiada en cualquier momento. Josefina había imaginado que el sucesor de Napoleón, si le pasaba algo, debía ser su hijo Eugenio, no el hijo de Napoleón, el hijo de ella, que había tenido un matrimonio anterior al de Napoleón, probablemente con el amigo Beauharnais. Para tener éxito en esa operación, Josefina también pensó en ganarse la colaboración de Junot. Aclaremos que, en tanto era gobernador de París, el amigo Junot tenía a su disposición una guarnición muy importante. Josefina lo invitó a cenar y le expuso con toda franqueza su proyecto. Pero se equivocó. Junot sentía por Napoleón una auténtica adoración. Sobresaltado le dijo a Josefina que el orden sucesorio ya había sido determinado y se las tomó enojado. Josefina, rechazada en sus ambiciones, no lo molestó más. Después de aquella cena frustrada, Junot, escandalizado, corrió junto a su nueva amante Carolina y le contó todo. Mirá vos lo que me dijo esta, ¿no? Carolina se enteró entonces de 2 cosas, que tenía una rival y que Junot sería difícil de convencer para llevar adelante su plan. De todos modos siguió amándolo para ganarse su corazón y para tenerlo dócil en el momento indicado. Los encuentros entre Carolina y Junot fueron cada vez más frecuentes. Todas las noches el gobernador salía de su despacho y llegaba a los aposentos de Carolina, que lo esperaba con unos trajes escalofriantes.
Ella le preguntaba con falsa angustia si se habían recibido noticias de Napoleón, y Junot, creyendo reconfortarla, se apresuraba a comunicarle los mensajes victoriosos que habían llegado hasta sus manos. Entonces Carolina suspiraba con toda hipocresía. El caso es que Junot terminó por enamorarse locamente de Carolina, y ella, que lo sabía, estaba a punto de contarle cuáles eran sus planes verdaderos, cuando algo vino a frustrarlo todo. Los amoríos entre Junot y Carolina fueron conocidos por muchos personajes de la corte, y las noticias llegaron a Napoleón, que estaba de campaña en Tilsit, por entonces una región de Prusia Oriental, que después perteneció a Rusia. Napoleón se indignó. Le resultó intolerable la conducta de su hermana. En realidad no sabía lo que Carolina estaba tramando. Le molestaba que su hermana anduviera con tipos, y que esos tipos fueran mariscales como Junot. Se enojó con la hermana por liviana. Sí. No vio ninguna cosa política en todo aquello. Se enojó como se enoja uno con la hermana cuando anda con muchos tipos. No es medio fácil. Finalmente Napoleón llegó a París y le reprochó a su hermana esta conducta con los términos más vulgares. Carolina dejó pasar el estallido de su hermano, se mostró dulce, cariñosa, y conociendo a Napoleón, le explicó con supuesta franqueza que había llevado a Junot a la cama por motivos humanitarios. Le dijo que el gobernador se quejaba con tristeza de no poder amar más, y que ella había sentido piedad. Y Napoleón se lo creyó. Quedó estupefacto y maravillado al mismo tiempo. Dice la crónica, desde aquel día concibió la más alta idea de la capacidad solidaria de su hermana y la felicitó por ayudar a un amigo. Carolina salió indemne, como hemos visto, de aquella circunstancia, pero Junot no. Para que esos amores no continuaran, Napoleón lo convocó y lo mandó a dirigir operaciones militares en Portugal, que era un destino horroroso. Junot aceptó las órdenes de su jefe y abandonó París el 28 de agosto de 1807. Carolina no renunció a sus ambiciones. Poco después buscó otro amante poderoso que la ayudara, miró a unos funcionarios austríacos, pero esa es otra historia. La historia de Junot terminó ahí, cuando Napoleón se enteró. ¿A qué quiere dedicar esta conspiración, que como tantas otras tuvo su episodio en la cama? Su epicentro, quise decir. Bueno, a Junot... También tuvo episodios, pero... Digo, a Junot porque me gustan las personas leales. Me parece que fue leal a un amigo, y eso es muy valorable. A Josefina, que se retiró admitiendo una derrota tranquilamente. Claro. Y a las mujeres piadosas, Alejandro. Claro, las mujeres que por lástima le conceden a uno el privilegio de ser su amante. Claro. Yo en realidad no he conocido otra clase de mujeres. Gracias a la piedad femenina he anotado algunos días de inmensa felicidad que si fuera por otras virtudes, por ejemplo el buen gusto, no hubiera podido disfrutar, ¿no? Así que espero que siga prevaleciendo la piedad sobre los otros sentimientos. Hemos ido a la discoteca, le explicamos al discotecario el asunto y nos dio el tango berretín, ya que si tenés el berretín de Sermina de Gran Brillo, ese no es el tango berretín, pero usa la palabra berretín, que quiere decir un deseo desmesurado, un capricho, una especie de desmesura en lo que uno pretende. Ese es un berretín. Y efectivamente, Carolina tenía el berretín de ser reina. Escucharemos la versión que de este bellísimo tango ha hecho Astor Piazzolla con el quinteto. Este es el quinteto Nuevo Tango, creo. No es el quinteto Nuevo Tango. Aquí está Horacio Malvicino en guitarra, Quicho Díaz, el clásico contrabajista de Astor, Simón Mayur en violín y Jaime Gossis en piano. Yo he tenido el gusto de
de tratarlo a Jaime Gossis, una persona muy sencilla y muy especial, que al sentarse al piano se transformaba en un ángel. Escucharemos entonces a Astor Piazzolla con su quinteto en el tango Berretín. Vamos al siglo pasado, en un pueblo que se llama Pulaski, un nombre polaco, pero no quedaba en Polonia, sino en Tennessee, Estados Unidos. Era una modesta cabecera del condado que tal vez se llamaba así porque había un señor Pulaski que había luchado junto con Washington. Entonces le pusieron Pulaski al pueblo. Y allí, un 24 de diciembre del año 1865, se reunieron 6 jóvenes. Mire ese año, acababa de terminar la Guerra de Secesión. Con la victoria del norte. Con la victoria del norte. Informó el rotativo de la fiesta. Y estos 6 jóvenes eran veteranos, si me permite el oxímoron, de la Guerra de Secesión. Habían luchado en ella. Se llamaban Calvin Jones, Frank McCord, Richard Reed, John Kennedy, John Lester y James Crowley. Y se aburrían. Eran 6 muchachones que se aburrían, como nosotros. Sí. Que nos aburríamos, che, azúcar, me radio. Dale. Uno cuando se aburre le pone esta voz. Y no sabían qué hacer y formaron un club. Aquí, en Buenos Aires, hubo una época en que cada vez que había muchachones en la esquina, institucionalizaban esa barra, esa patota, y así nacían los clubes de barrio. ¿Cómo no? Los clubes de barrio no son sino patotas hechas institución. En los pueblos se da mucho también eso. Claro, y porque se paraban primero en la esquina a jorobar las minas que pasaban. Y clubes que eran de prendimiento de otro club. También. Pero entonces les empezaba a llover o los corrían los vecinos. Claro. Y che, ¿dónde podemos ir a hablar y a empujarnos tranquilo? A escupir. Y alquilaban una casa y compraban un billar y ponían un club. Y así, muchos de esos clubes existen todavía. Se los ve cancha de básquet adelante, salón, cancha de bocha al fondo, buffet. Y otros han tenido la desgracia de crecer, se han convertido en esos gigantescos mamarrachos del centro, con 3, 4 pisos, una pileta en el 5º piso, y han pelechado, de modo que te cobran un dineral para hacerte socio, y ya nadie los se divierte. Entran todos esos tipos así, ¿no? Hay parrillada. Mientras jugar al tiro. Bueno. Pero, ¿qué me viene usted a hablar de clubes, Dori? Estamos hablando de los negros del... Es cierto. No, estos son blancos los pibes. Estos son blancos. Sí. No sabían lo que hacía, yo vamos a hacer un club. ¿Y qué nombre le ponemos? Y había uno que se creía que sabía griego, como nosotros. Entonces, descubre la palabra kuklos, diría yo. Chiclos. Kiklos. ¿Qué quiere decir círculo o también anillo? Y ahí viene ciclo. No es el remo Ku Klux, es el remociclo. Y le pone Kuklos al club. Pero después dice, no, mejor le ponemos Ku Klux, que queda más misterioso. Y le ponemos clan porque somos todos descendientes de escoceses. Y el club se llamó el Ku Klux Klan. Ya al año siguiente los tipos adoptaron un disfraz. Todavía no tenían bien claro lo que iban a hacer, Ni el billar habían comprado, ¿no? Nada, no. Tenemos el club. Y se compraron un disfraz, una sábana blanca con unos agujeros para mirar. Y pensaron, ¿qué puede haber más divertido que asustar a la gente? Y tenían razón. Es cierto. A mí si hay una cosa que me gusta es asustar a la gente. Qué lindo, Claro. Pararse en los umbrales y esperar que salga la gente. Que salga alguno y yo amago que corro a la gente. A los chicos. Como un loco malo. Cuando viene un chico por la vereda y yo le hago unos pasos rápidos y fuertes, como amagándole la carrera, y los pibes salen rajando. ¿Cómo me gusta asustar a los chicos? ¿Podemos poner un programa de radio asustando a los chicos? Sí. Buenas tardes. Ya hay uno para asustar a los chicos, Ahora viene el hombre de la bolsa. Y hora de tomar la sopa y así. Claro. Bien. Niño, de no ingerir la sopa, se hará presente nada menos que el hombre de la bolsa. Bien. Y empiezan a asustar a la gente.
disfrazan y salen fingiéndose fantasmas de antiguos soldados confederados. Recordemos que estos habían peleado por el sur, eran esclavistas. Y fue un verdadero éxito. Después de la primera salida, manteniendo un incógnito absoluto, consiguieron que todo el pueblo hablara de ellos. Yo he visto esos locos que salieron anoche, qué sé yo, parecían fantasmas, ¿quién serían? Ese tipo a caballo con una sábana blanca. Y en pocos meses logró este club 400 adherentes y hacían cabalgatas nocturnas con cierta periodicidad. Cierta vez hicieron un desfile de los 400 con figuras que salían de la noche, figuras blancas, algunos caballos cubiertos también con sábanas y se entrecruzaban, qué sé yo. Y esto causó una impresión verdaderamente enorme y notaron algo. Los que más se asustaban eran los negros. Y así entraron los negros en la historia del clan. ¿Qué pasaba con los negros en los Estados Unidos? Vamos a aclararnos. En 1850 había en Estados Unidos 3.200.000 esclavos. El mantenimiento de un esclavo costaba $20 per cápita. Pero comprar un esclavo, digo por si alguno, no era barato. Un esclavo joven valía en aquel momento 1860, antes de la guerra, entre 1.300 y $2.000. Ahora, 1.300 y $2.000 de aquella época era mucha guita. Una fortuna. Era el precio de un departamento. Que no lo sabía tampoco. Que no lo sabía, pero digo un departamento acá. ¿Cuál era la posición del gobierno norteamericano ante la esclavitud? Bueno, una posición bastante ambigua. Los estados del sur lo aceptaban, los del noroeste no. Los estados del sur eran además estados que tenían su supervivencia basada en el cultivo del algodón, o sea, en cosas agrícolas, y era necesaria la mano de obra. Era necesaria muchísima mano de obra. El caso es que había una presión demográfica ejercida por el norte. De los 31 millones de habitantes de los Estados Unidos, 20 millones, ponele, vivían en el norte. Y llega Lincoln a la presidencia y dice, bueno, acá se terminó la esclavitud. Y abolió la esclavitud, abolarán, y el sur se rebeló. Porque los del sur pensaban que la esclavitud era la condición natural del negro. 4 años de sangrienta lucha, 9 de abril de 1865, triunfa al norte, somos todos libres. Pero el sur es ocupado militarmente, y dura esa ocupación unos cuantos años, unos 5 o 6 años. Y empiezan a venir unos piolones del norte, les llamaban los carpetbaggers, porque tenían unas valijas hechas de tela de alfombra, y que se dedicaban a comprar plantaciones de algodón a precio vil, aprovechando la derrota del sur. Y la cólera de los sureños crece contra los carpetbaggers, pero también contra los negros. En medio de ese ambiente de hostilidad del sur derrotado y ocupado, una ocupación que le da el voto a los negros, los tipos del clan advirtieron que los negros les temían y tomaron la costumbre de irrumpir cada tantas noches en las chozas de los negros para asustar. Por ejemplo, le pedían agua, pedían un balde de agua para tomar. Se hacía como se lo tomaban todo, pero en realidad tenían un cañito en la sábana por donde tiraban todo el agua y los negros se creían que los tipos se tomaban todas. Después le daban la mano al tipo y era una mano de esqueleto, esa clase de chiste, uno gana. Pero en 1867 el clan hace su primer congreso y ahí nace como una manera de pensar, iba a decir una filosofía, que podría resumirse más o menos así. Ellos luchan a favor de la pureza de la raza blanca, de la pureza de las tradiciones, la pureza del hogar, la pureza de las familias, y ya sabemos dónde conduce eso, a la intolerancia más absoluta. Manejaba todo esto un gran brujo, después algunos grandes dragones, cada uno de los cuales gobernaba a los que llamaban grandes titanes. Ninguno de los 6 era el gran brujo. Y llamaron primero al general Lee. Robert Lee, el héroe de la guerra de secesión, un gran militar, por otra parte un hombre de honor, además. Pero el tipo no aceptó. Por eso. Y sí, llamaron al general Forrest, que, por ejemplo, entre otras hazañas, después del combate de Fort Pillow, hizo matar a todos los negros que había ahí. Entonces aceptó inmediatamente. Hacían un ritual de iniciación, lo llevaban al tipo a una casa en ruina y le preguntaban, le vendaban los ojos primero, ¿no? Dice, ¿es norteamericano por nacimiento? ¿Es buen ciudadano? ¿Es buen cristiano? ¿Tiene sangre anglosajona? ¿Está en contra de la igualdad de los negros? ¿Está en favor del gobierno de los blancos?
Sí, decía el tipo. Bueno, soy del Ku Klux Klan. Si podía pronunciarlo. Bien. Y empieza el terror. Corrían a los negros, le preguntaban, dice, así que vos votaste por los radicales. Tenés que, porque para ellos los radicales eran otra cosa. Sí, tenés que votar por los demócratas, que también eran otra cosa. Y en todo el sur la justicia empieza a tornarse expeditiva. No hace falta ninguna prueba para condenar a un negro. Lo acusan, dice, vos andás queriendo violar a una blanca. Y lo colgaban al tipo. Además, el Klan detesta a los negros capaces más que a ningún otro. Porque viene a romper el mito de la superioridad de la raza blanca. Sí, el pobre Perry Shepard, se matan a él, a toda la familia, bueno. A un señor John Kennedy, un negro, por haberse casado con una mujer casi blanca, lo ahorcan. Bien, el gran brujo, en 1869, pone fin a la existencia del Klan. Dice, el Klan completó su propósito, se disuelve. Chao. Y no existió más. Hasta que se dieron cuenta que en realidad estaba sobreviviendo, pero en la más absoluta clandestinidad. Y ahí es donde la cosa se puso muy, pero muy fulera. De todos modos, lo cierto es que hacia 1870 decayó y nadie se acordaba de él. Usted recordará la película de Griffith, El nacimiento de una nación, que se estrena en Atlanta. Ahí un señor, William Simmons, ve la película y siente que él tiene que hacer algo, no sabe qué. Y se le ocurre un día resucitar el Ku Klux Klan. Y convoca justamente en Atlanta, al Hotel Piedmont, a 40 personas, la sube a un ómnibus, la lleva a una montaña, Stone Mountain, y hay una cruz en la punta, le prende fuego, se manda un discurso. Bueno, ese día resucitó el Ku Klux Klan. Simmons se declaraba norteamericano, reclamaba la superioridad aria, combatía el catolicismo y por supuesto a los negros. Es la famosa sigla esta WASP, que es White Anglo-Saxon Protestant, o sea, blanco, anglosajón y protestante, caramba. Que todavía sigue recitándose cada tanto. El caso es que en el año 17 ya era esta una fuerza complementaria para el mantenimiento del orden en aquellos estados. Tenía 2.000 miembros. En 1920 aparece un señor John Clark, Edward John Clark, que le da como una cosa publicitaria y empiezan a adherirse muchedumbres. 100.000 tipos que pagaban $10 cada uno. 2.50 iba Clark, bueno, 2 pesos iba Simon, y 6.50 te cobraban la capucha. Un afán. Sí. Y la hacían con una sábana que la compraban al por mayor. Castigaban a los negros, se puso de moda esto de ponerles alquitrán primero y pluma después, y después cuando no era suficiente cometían algunos asesinatos. Llegó a ser elegido en 1924 11 gobernadores, 9 senadores. Se cree que en ese mismo año, en el desfile que hicieron en Washington, había unos 3 millones de tipos. Pero ya en el año 26 había muchísimos menos. Y misteriosamente y afortunadamente, el Klan desapareció. El Klan desapareció. Pero, quién sabe si esta es del todo una buena noticia. Claro que es buena noticia que haya desaparecido un club tan siniestro como este. Pero es que resulta que las formas de intolerancia son cada vez más sofisticadas, menos ridículas, pero quizás más eficaces. Y por lo tanto más peligrosas, claro. Por lo tanto más peligrosas. Algún día hablaremos de la intolerancia y de la tolerancia, que debe ser una virtud no militante. La tolerancia no debe ejercerse con demasiado entusiasmo. Debe ejercerse casi sin siquiera darse uno cuenta de que la ejerce. Aquellos que se jactan del esfuerzo que hacen para tolerar a los indios, a los negros y a los judíos, bueno, son de sospechar. Yo creo que hay que decir que una de las pocas bendiciones que hemos tenido en este país nuestro, cada una de cuyas páginas de historia está mojada de lágrimas, es que nunca nadie se ha tomado demasiado en serio estas cuestiones raciales. No han existido, sí, pero
en un grado mucho menor en número, mucho menor en intensidad. Y a lo sumo, la máxima sanción que el criollo ha impuesto al extranjero es también lo que dije antes, no tomarlo demasiado en serio. Dice Borges, el italiano todo lo puede en esta tierra, menos que uno lo tome en serio. Pero ese mismo no tomar en serio a las etnias es quizá la mejor forma de tolerancia. No tomar en serio a alguien quiere decir no hacerse una tragedia por la raza a la que uno pertenezca, ni para bien ni para mal. Yo no creo que ser negro sea una desgracia, mucho menos creo que sea una virtud. Y lo digo yo desde su casi negritud, de mi oscuridad, de la oscuridad de mi piel y de mi fama. Usted debía andarse con cuidado por Atlanta si andaba por ahí. Pero... Por suerte digo, porque los tipos como yo, para ellos debieran ser negros. Desde luego yo no soy anglosajón, soy más parecido a un católico que a un protestante, y más parecido a un negro que a John Wayne. Y a mí, ¿sabe una cosa? A mí los tipos con sábana me asustan. A mí me asustan mucho. Y yo le digo, ante la amenaza de un tipo con sábana soy capaz de cualquier cosa, incluso de votar por los radicales. Me estoy refiriendo, por supuesto, a los radicales de los Estados Unidos. ¿Dónde hay un médico por acá? Libre me dio de burlarme de nuestros amigos los radicales, que son por otra parte aquella agrupación política más seguidora de este programa. Más todavía que los perones. Sí. Bueno, por suerte entonces no hay eso. ¿Y a quién dedicar esto? Bueno, una de las posibilidades de vindicación que hay en todo esto es dedicárselo a aquellas personas que, una vez que fueron prescindidas de la esclavitud, mejor dicho, se volcaron hacia esas otras cosas, a una de las mejores cosas que tuvo la abolición. No digo incorporar la mano de obra de industria, que fue lo que hicieron los miserables del norte después de la guerra de secesión, sino aquellas personas que desarrollaron algunas artes. Por ahí estoy pensando en nuestro amigo Satchmo, Louis Armstrong. Estoy pensando también en algunos otros negros que han dado vueltas por ahí, e incluso nuestros negros imaginarios, como Falucho, el único negro histórico que tenemos era de mentira. Claro. En esos personajes, y también en algunos fantasmas que, lejos de asustar a la gente, nos han permitido, por ejemplo, reconstruir todas y cada una de estas noches, estas bellas historias que usted cuenta. Y qué mejor que esta dedicatoria a los morochos que un candombe. Eso es. Un candombe. Lo canta un señor no muy morocho, pero ese es el destino de la música afro en el Río de la Plata, que se ha cultivado por muchas personas con la probable excepción de los negros. Vamos a escuchar este candombito dedicado a los pobres muchachos que eran asustados por estos miserables. Ahí está. Del Ku Klux Klan.